Era uno de los puertos más importantes jamás registrado en fuentes históricas. Miradas al puerto. Y han hallado vestigios de un poblado. Bueno, yo llegué de Asturias, soy asturiano de nacimiento, aunque ya me considero de Santa Pola, y llegamos aquí en el año 39. Entonces Las Salinas tenía 170 trabajadores como norma, que era una época muy difícil. Después de la guerra estaba España por hacer y teníamos 170 puestos de trabajo y cuando venía algún barco llegábamos a los 200. Las Salinas de Bonmatí lo mismo, en vez de 170 pues tendrían 80 y también embarcaban. Era importantísimo para Santa Pola, que en aquella época tendría 5 o 6 mil habitantes. Dábamos a lo mejor 250 puestos de trabajo en una época muy complicada. Poco a poco se fueron ampliando las Salinas y de las 5.000 iniciales pasamos a las 30 y luego 37.000 y 40.000. Pero luego por convenio nos quedamos ahí. Toda la recolección se hacía manualmente, por eso teníamos tanta gente. Y todo eso tenía que acabar de alguna manera, porque todas las otras salinas, tanto de España como de Europa, estaban mecanizando y si no hubiéramos mecanizado a tiempo, pues hubiéramos tenido que cerrar. Las Salinas andaba Santa Pola, aparte del trabajo a mucha gente, que fue muy importante, también daba sal para las pesquerías de Santa Pola. La caballa, el arache, siempre iban cargados los barcos de sal, porque la caballa la iban salando cada vez que la sacaban, y a lo mejor llevaban 30 o 40 toneladas de sal, los barcos mayores. Los menores, como las buzas, que iban también, los faluchos, andaban por las 10 toneladas o 8 toneladas, depende de su capacidad. Y venía todo el pescado salado. Eso fue una época muy importante para Santa Pola. Así estuvimos hasta los años 60 aproximadamente. Yo entré de director en el año 60 y entré con Gerardo Solís, que fue alcalde 2 veces de Santa Pola, y con él estuve 12 años. Y me nombraron director, gerente de las Salinas, en el año 1972. Aprendí mucho de él, era una persona muy interesante, nos llevábamos muy bien, y yo me di cuenta que teníamos que empezar a cambiar y mecanizar, porque veía un futuro muy, muy malo para las Salinas. Entonces, él ya tenía 81 años cuando se retiró y le costaba hacer cambios nuevos, y luego había unos convenios, teníamos unos clientes que eran precisamente Torrevieja y Salinera Española, que nos compraban 30.000 toneladas de sal, y otras 7.000 que las dedicábamos aquí, o 5.000 o 7.000, dependía un poco, para los barcos de pesca, y luego el entorno. No eran camiones, eran carros en aquella época. Y entonces esas 7.000 toneladas eran nuestra clientela y la otra eran 2 clientes importantes que nos compraban el resto. En el año 1971 ya empecé yo a querer hacer el cambio. Tuve una idea que fue aprovecharme porque los pisos de los cristalizadores donde teníamos que actuar con la maquinaria eran muy blandos. Y entonces tuve que hacerme una idea y la tuve y fue feliz, que fue aprovecharme de la carretera natural que se forma cada año, que es el espesor de la sal, que llegaba entonces a unos 10 centímetros. Y entonces la maquinaria por encima de la sal pudo ir trabajando con dificultades al principio, pero cada vez fuimos mejorando más. En el año 73 ya funcionamos así, y yo fui también ampliando las salinas, haciendo diques. Hay una cosa curiosa, que de estos 170 hombres, cuando yo mecanicé, no echamos a nadie. Dediqué a toda la gente a ampliar las salinas, hasta que se jubilaran. Y entonces dejamos unas salinas que poco a poco llegamos, gracias a esto y otras cosas que luego comentaré, a pasar de las 37.000 toneladas a unas 120.000 anuales. Museo del Mar. Cultura Santa Pola.